Muy buenos días nuevamente, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes en la lección número 4, un pacto eterno. Eh, Vamos a estar estudiando esta semana de otro pacto que también pudiera ser tu pacto. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente ante tu presencia para escuchar palabras de ti, para poner en práctica lo que estudiamos. Así que te pedimos que tú dirijas cada uno de los aspectos de esta lección esta semana, que podamos comprenderla, analizarla y atesorarla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lección 4, un pacto eterno. ¿Verdad que sí? Y allí lo tienen ustedes, el pacto eterno. Y el versículo para memorizar dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Un pacto eterno, ¿verdad que sí? Un pacto especial y único entre Dios y el hombre. ¿Cuántos recordamos íntimamente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía, y que podría haber sido aún peor? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a nuestra cama, bajo el suave resplandor de la luz de noche. De la misma manera, en un sentido humano figurado, Dios se sentó junto a la cama de un mundo enfermo de pecado mientras la oscuridad moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al diluvio. Por esta razón, llamó a Abraham y a través de su fiel siervo concibió establecer un pueblo a quien él pudiera confiarle el conocimiento de sí mismo y darle salvación. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Abraham y su posteridad. ¿Qué vamos a estar aprendiendo esta semana, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? Eh, ¿Cuál fue el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abraham? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas al pacto? Y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando nuevamente. Y allí vamos a estar viendo: un pacto es un contrato entre dos personas. ¿Ok? Un pacto es un contrato entre dos personas, y en este caso, el pacto eterno es un pacto entre Dios y la humanidad, aunque en ocasiones se ratificó con personas individuales como Noé, Abraham, Isaac o Jacob. En el pacto o contrato se hacen constar los nombres de los que suscriben. ¿De la que sí? Tal y como cuando tú compras una casa, que pones allí tu nombre porque es un contrato el que estás haciendo, se hacen constar los nombres de las personas que lo suscriben. Por eso es importante conocer el nombre de los que firman el contrato. También es importante conocer los términos del contrato y las obligaciones que cada parte contrae al firmarlo. De igual manera, cuando tú has visto contratos de casa, de carro, lo que fuera, tienen dos bandos, ¿verdad? Una parte tú tienes que cumplir, otra parte cumple el que está dándote a ti su parte. Así es que eso es lo que en realidad sucede cuando hay un contrato, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros queremos en esta mañana recalcar para que usted y yo podamos entender, ¿verdad? También es importante conocer los términos, ¿ok? El nombre de Dios, vamos a estar analizando Yahweh, el Eterno, el Shaddai, Dios Todopoderoso, el nombre del hombre, Abraham a Abraham, ¿verdad que sí? Y el pacto, etapas y obligaciones. Es lo que vamos a estar viendo en esta semana a través de la lección. Y como podemos ver allá, eh, nos dice la palabra de Dios, y responde Yahweh, el Eterno. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14.
Yo soy es el nombre personal de Dios. En hebreo está compuesto por 4 letras, Yahweh, que se transliteran como Jehová o Yahweh, aunque se desconoce su pronunciación exacta. El apóstol Juan lo traduce como el que es, el que era y el que ha de venir en Apocalipsis 1:4, es decir, el eterno. El nombre de Dios refleja su autoexistencia, su eternidad, su dominio de la historia. Moisés usa este nombre al relatar la primera ocasión en que Dios entabla conversación con Abraham en Génesis 15:7, y se nos invita a conocer el nombre de Dios y su significado para poder confiar más plenamente en Él. Así es que yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, Yahweh. Qué bello es saber que Él es el eterno, el único, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Veamos, yo soy, dice, yo soy, significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. Hermanos, tú y yo podemos confiar en el gran yo soy, ¿verdad? El Shaddai, Dios Todopoderoso. Vamos a escuchar un poquito acerca del Shaddai. Vamos a ver, dice que me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso en Éxodo 6:3. Al ratificar su pacto, Dios se presentó a Abraham como Dios Todopoderoso, El Shaddai. Así es que el Dios Todopoderoso es el Shaddai. Génesis 17:1. Debido a la debilidad y fragilidad humana, Abraham no podía tener descendencia. Sin embargo, el Todopoderoso tenía poder más que suficiente para lograrlo. En Génesis 17:6, Isaac bendijo a Jacob en el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y Dios mismo se apareció a Jacob bajo ese nombre. Jacob usó repetidas veces el nombre de El Shaddai para otorgar bendiciones. Dios no solo es todopoderoso, sino que posee riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia. Y hermano, esas riquezas, si tú las estás buscando, se refiere a ti. Tú eres el que va a recibir todas las riquezas del Dios Todopoderoso. Así es que estás listo para poder aceptarlas. También podemos ver, me gusta esta historia y tiene significados grandes, así que vamos a ver un poquitito acá para poder entender, ¿verdad? En fin, dice Abraham, Abraham, ¿ok? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el antiguo Oriente reflejaban su carácter. Cuando ocurría algo significativo en la vida de las personas, estas podían cambiar de nombre. ¿Ok? Cuando Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, realzaba el cumplimiento de las promesas del pacto. A partir de ese momento sería conocido como padre de multitudes, Abraham, padre de multitudes. De esta manera quedaba fortalecida la fe de Abraham. Y de igual forma podemos ver en Génesis 32:28 a Jacob, que se le llamó luego Israel, luchador con Dios. A José se le llamó Safnat Panea, revelador del oculto. Noemí, Mara, amargura. Daniel, Belsasar, Bel protege su vida. Y es interesante cómo estos nombres tenían significados muy relacionados de cosas que iban a estar sucediendo en las vidas de estas personas. Así es que es bien tremendo poder escudriñar esta parte, poder entender un poquito más el porqué, ¿verdad? Y continuamos por aquí. Creo que veamos un poco cada una de estas. Dice allá, pero
Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, en Génesis 2:1. Y eran etapas del pacto, hermanos. Hubieron diferentes pactos y vamos a ver un poquitito de estos pactos. Aunque el pacto dice que el pacto de Dios con Abraham fue confirmado en 3 etapas, con 3 partes cada una. Primero, Génesis 12:1 al 3, hubo un acercamiento. Jehová había dicho a Abraham, orden, vete de tu tierra y la promesa te bendeciré. En el acercamiento, yo soy Jehová, y el orden, tráeme una becerra y la promesa, a tu descendencia daré esta tierra. Y otro acercamiento, yo soy el Dios Todopoderoso. La orden será circuncidado todo varón. Promesa te daré la tierra en que moras. Y aunque el pacto fue concertado con Abraham y su descendencia, en realidad involucraba a toda la humanidad. Todos estaban envueltos en este pacto que había hecho Dios con Abraham. Obligaciones del pacto, porque como todo, le dije, hay siempre esas cláusulas que hay que seguir, ¿verdad? Unas cláusulas especiales, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él en Génesis 18:19. Aunque el pacto es un pacto de gracia, donde Dios toma la iniciativa y ofrece hacer por el hombre lo que éste es incapaz de hacer, no es un pacto unilateral. Quien entra en pacto con Dios debe hacer su parte para permitir que Dios pueda cumplir la suya. Al desobedecer a Dios, el pacto queda roto, hermano. Así es que el pacto hay que seguirlo, no podemos romperlo. Pero no nos equivoquemos, Dios no nos salva porque obedezcamos y hay que tener sumo cuidado, no por obra para que nadie se gloríe. Él nos salva por gracia, porque fue Él el que inició, fue Él el que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. No fue porque yo quise que Él muriera, no fue porque yo dije, oye, muere tú y yo voy a hacerte fiel. No, Él lo hizo por amor a nosotros, pero espera una respuesta de amor y fe que queda reflejada en la obediencia a su ley. La obediencia es el medio por el que Dios puede cumplir las promesas de su pacto con nosotros. ¿Estás listo para obedecerle, para cumplir las partes de tu obligación del pacto? Mire, hermano, obligaciones del pacto, parte 2, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis 17:11. ¿Qué fin tenía la circuncisión como señal del pacto? Entre esas cosas, hermano, era distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles, perpetuar el recuerdo del pacto, fomentar la pureza moral, representar la justificación por la fe, simbolizar la circuncisión del corazón, prefigurar el rito cristiano del bautismo. Cada una de estos pactos que había que hacer, una señal, tenía diferentes notaciones de por qué. Porque ya no es más una señal de pacto. A través del tiempo esta señal llegó a interpretarse como un medio de salvación, perdiendo así su significado. En Jesús es reemplazada por la fe que obra por el amor, la nueva creación y guardar los mandamientos. Esto es lo nuevo ahora. En Jesús es reemplazada por la fe que obra por el amor, la nueva creación y guardar los mandamientos de Dios. Estas son las obligaciones del nuevo pacto, hermano. ¿Estás listo para poder guardarlas? Dice, del amor, cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Y allí el por qué. Por amor es que le servimos a nuestro Dios. Hermanos, en el Elena G. de White, el llamamiento de Abraham nos dice que el arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. La leemos en Génesis 17:10 para descubrir cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión estaba destinada primero a distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles
Y segundo, a perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová. Y a tercero, a fomentar el cultivo de la pureza moral. Cuarto, a representar la justificación por la fe. Y quinto, a simbolizar la circuncisión del corazón y a prefigurar el rito cristiano del bautismo. El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el fin del mundo, pero la señal de la circuncisión no. Según el apóstol Pablo, Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había recibido por la fe en Dios. Sin embargo, a través de los siglos, la circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia de la ley. Para la época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado. El elemento esencial es la fe en Jesucristo, que conduce a una vida transformada y obediente. Y es el corazón, el cual hoy día nosotros circuncidamos para poder atesorar esa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con el fin de mantener ese pacto eterno en nuestras vidas. Mi hermano, te pido que inclines tu rostro allí. Vamos a tener una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender que este pacto eterno lo debemos de seguir. Debemos de atesorar tus palabras en nuestras vidas, en nuestros corazones, actuar por amor, porque te queremos y queremos la salvación. Quédate con nosotros, guárdanos y ayúdanos a comprender estos pactos que se han hecho con el fin de que podamos vivirlos de acuerdo a tu divina voluntad. Quédate con nosotros y guarda, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te pido que cuando tengas la oportunidad siempre comparte estas lecciones con otros para que puedan ser edificados por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga.